uno de los síntomas más importantes en los pacientes en la emergencia sobre todo. ¿Y qué cosa es la disnea? La disnea viene a ser la sensación subjetiva de dificultad respiratoria. Y esta puede ser de grados variables, ¿no? Leve, moderada, severa. Y el origen de ella es multifactorial. Puede ser factores fisiológicos, psíquicos, sociales y medioambientales del sujeto. La disnea aguda se va a definir como aquella que se presenta en horas o días. Y la crónica es aquella que se presenta o que tiene una evolución de más de 3 semanas. En la parte clínica va a ser importante diferenciar en primer lugar si la disnea es de origen respiratorio o cardíaco. Ese es un punto importantísimo. Y los síntomas y signos de cada uno de ellos van a ser característicos y nos van a ayudar en su diferenciación. Entonces, siempre les recalco que la historia clínica es la parte más importante al momento de obtener la mayor cantidad de datos y poder obtener una presunción diagnóstica cercana en más de 50%. Dentro de estos datos que obtenemos ahí en la disnea, es importante el análisis, la edad, las personas de la tercera edad avanzada, empiezan a presentar pérdida de tejido elástico y por lo tanto algún grado de fibrosis. O algunos pacientes por una enfermedad producto del trabajo, tipo los mineros, que presentan con bastante frecuencia neumoconiosis, pueden tener este problema. Los antecedentes personales también son importantes. ¿Qué tipo de ocupación tiene? ¿No? Si el paciente ha sido fumador. Y dentro del análisis también vamos a sacar los síntomas acompañantes a esta disnea, que nos diferencien si esta es respiratoria o cardíaca. En el examen físico vamos a encontrar pacientes que presentan fiebre, hipotensión, taquicardia, cianosis, ingurgitación yugular, edemas de miembros inferiores, arritmias, soplos, estridor laringio, uso de músculos accesorios, muchas veces ya en los grados extremos de disnea severa, en los cuales ya se agotó todos los requerimientos de oxígeno suplementario. ¿Cuál es el origen de esta disnea? Tenemos causas más frecuentes, las cardiovasculares o la de tipo respiratorio, en primer lugar. Dentro de las cardiovasculares nos agrupa una serie de patologías tipo anemia, edema agudo de pulmón, shock, miocardiopatía alcohólica, pericarditis o taponamiento cardíaco, insuficiencia cardíaca, secundaria a una cardiomiopatía o cardiopatía isquémica, arritmias cardíacas, valvulopatías, que con bastante frecuencia nos llevan a disnea, dependiendo del grado. Y dentro de las respiratorias tenemos la aspiración de cuerpos extraños, edema de glotis por un angioedema, los EPOC agudizados, dentro de ellos la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, los pacientes que presentan asma agudo, leve, moderado o severo, que presentan también infecciones de vías respiratorias altas o bajas, los que han sido sometidos a inhalación de humos o sustancias químicas o
intoxicación por monóxido de carbono, aquellos que han tenido cuadros parenquimales de tipo neumónico, aquellos que han tenido un colapso bronquial tipo atelectasia, los pacientes que presentan síndrome de distrés respiratorio agudo, aquellos pacientes que presentan neumotórax, derrame pleural o tromboembolismo pulmonar. Entonces, como ustedes ven, las etiologías son múltiples. Entonces, nosotros, el trabajo que tenemos que desarrollar es determinar cuál ha sido el origen de esta insuficiencia respiratoria. Pero también tenemos dentro de las etiologías las mecánicas, que son producto de politraumatismos, fracturas costales. El cuarto grupo, correspondiente a enfermedades metabólicas, tipo acidosis metabólica, hipotiroidismo, la gestación. En un quinto grupo englobamos a las de causa psicógena, que condicionan síndrome de hiperventilación alveolar, ansiedad, depresión, y otras causas podrían ser el reflujo gastroesofágico, alteraciones abdominales, ascitis, moderada o severa, que lleva a insuficiencia respiratoria. Los que son expuestos a grandes alturas, las enfermedades del sistema nervioso central también son causa de estos problemas de disnea. La disnea la vamos a clasificar y cuantificar según el mecanismo fisiopatológico. En aquellos que tienen mayor demanda de ventilación y aquellos que tienen una mecánica normal del pulmón o de la pared torácica. En aquellos que tienen mayor demanda de ventilación, englobamos la fisiológica, el ejercicio, la gestación, el embarazo, los que han sido sometidos a grandes alturas, y las patológicas son la anemia, la acidosis respiratoria y alteraciones de problemas metabólicos. Y las que tienen mecanismo de una mecánica normal del pulmón o de la pared torácica, como la obstrucción de las vías aéreas, sea por asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aquellas que tienen el volumen pulmonar disminuido, tipo el EPID, enfermedad pulmonar intersticial difusa, aquellos que han tenido derrame pleural o han tenido un colapso pulmonar tipo neumotórax. Aquellos que han tenido alteraciones de la ventilación perfusión, generando con ello edema agudo de pulmón, atelectasias, neumonías, embolias pulmonares, y los que han tenido patologías neuromusculares, tipo distrofia muscular, alteraciones del sistema nervioso central o deformidades esqueléticas. También la podemos clasificar esta disnea según su evolución. En disneas agudas de origen pulmonar o de origen extrapulmonar. Dentro de las disneas agudas de origen pulmonar tenemos las neumonías, las aspiraciones, las neumonías aspirativas, los derrames pleurales. Y la de origen extrapulmonar, el edema pulmonar cardiogénico, las anemias y la acidosis metabólica. Hay que englobar también lo que es disnea súbita, de origen pulmonar y de origen extrapulmonar. La de origen pulmonar tenemos el tromboembolismo pulmonar, el neumotórax, la disnea paroxística nocturna y los episodios de broncoespasmo. Y la de origen extrapulmonar, los infartos agudos de miocardio, las anginas y la hiperventilación por ansiedad. En un tercer grupo tenemos las disneas crónicas, las que tienen más de 3 semanas de evolución. Dentro de ellos podemos agruparla en 3 grandes grupos.
enfermedades pulmonares obstructivas, las enfermedades pulmonares restrictivas y otras. Dentro de las enfermedades pulmonares obstructivas tenemos el enfisema pulmonar, la bronquitis crónica y el asma bronquial. Dentro de las enfermedades pulmonares restrictivas que afectan el pulmón, tenemos los EPID, enfermedad pulmonar intersticial difusa, los que tienen alguna deformidad de la pared torácica, los que tienen parálisis del nervio frénico, y otras causas de disnea crónica, el hipertiroidismo, la anemia, la insuficiencia cardíaca y enfermedades del sistema nervioso central. Según la NJHA, podemos clasificar las disneas cardíacas. Esta escala fue establecida por la Asociación de Cardiólogos de Nueva York solo para evaluar las disneas cardíacas. Tenemos la disnea grado 1, donde hay ausencia de síntomas. Pueden desarrollar su actividad habitual. La clase 2 tienen síntomas en relación a una actividad moderada. La clase 3, síntomas con escasa actividad. Y la disnea grado 4 es aquella que se presentan los síntomas en reposo. Y tenemos una segunda escala de disneas respiratorias, así como tenemos las disneas cardíacas, tenemos las disneas respiratorias, ¿no? Entonces, esta escala de MRC para disnea respiratoria fue establecida por el Consejo de Investigación Médica, la cual establece 4 grados. La disnea grado 0, donde hay ausencia de síntomas relacionados a disnea. La grado 1 es la disnea al andar deprisa o al subir una cuesta poco pronunciada. La disnea grado 2, aquella que tiene incapacidad de mantener el paso de otras personas de la misma edad, caminando en llano, o tener que descansar cuando está caminando en llano a su propio paso. La grado 3 es aquella que se tiene que descansar o aquella que se presenta cuando camina una cuadra aproximadamente, esos 100 metros. Y la disnea grado 4 es aquella disnea que le impide deambular, salir de la casa, se cansa incluso al vestirse. Es la disnea grado 4, que es la más intensa dentro de la disnea respiratoria. Tener en cuenta esto. Hay tipos clínicos de disnea. Tenemos la continua, la intermitente o paroxística, la disnea de reposo, que es una disnea severa, la disnea de esfuerzo, la disnea que se presenta en decúbito o ortopnea, la disnea que se presenta en decúbito lateral o trepopnea, y la que se presenta en posición vertical o platitnia. Miren la terminología que se usa para los tipos diferentes clínicos de disnea. ¿Y cómo se hace este manejo clínico de la disnea respiratoria? Entonces, el paciente viene con un cuadro de disnea aguda, entonces hay que hacerle una historia clínica acuciosa, en los cuales, si hay disnea, considerar las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, dentro de ellos la bronquitis crónica y la enfisema pulmonar. Si no hay una historia clínica compatible, hay que evaluar el examen físico, realizar pruebas complementarias, radiografía de tórax,
electrocardiograma, oximetría de pulso, para tratar de buscar un tratamiento etiológico. Las disneas agudas también se pueden considerar los criterios de gravedad de esta disnea aguda cuando ustedes están trabajando en emergencia y tienen que clasificar la disnea, ¿no? Aquella que puede comprometer la vida del paciente y que son disneas que ustedes tienen que acudir de manera rápida, proveyendo el oxígeno suplementario necesario y determinar el origen de esta disnea. Estos criterios de gravedad tenemos la agitación psicomotriz, trastorno del sensorio, ya cuando tienen disnea severa, aquellos que ya están presentando cianosis, aquellos que tienen imposibilidad de toser o hablar, aquellos que ya tienen tiraje intercostal, aquellos que están usando músculos accesorios y es un grado extremo de disnea, aquellos que tienen incoordinación tóraco-abdominal, aquellos que tienen frecuencia respiratoria más de 30 por minuto o cardíaca más de 125 por minuto, aquellos que tienen saturación arterial de oxígeno menor de 90, ya requieren oxígeno, aquellos que tienen una presión parcial de oxígeno menor de 50 y un pH menor de 7,25. Esos son los criterios de gravedad de disnea aguda. En ellos tenemos que asegurar una buena vía aérea y muchos de estos pacientes van a ir a ventilación mecánica, invasiva o no invasiva. El manejo clínico de las disneas crónicas respiratorias se establece primeramente determinando la anamnesis, el examen físico, los exámenes complementarios, establecer un diagnóstico etiológico y en base a ello dar un tratamiento etiológico para esta disnea crónica. Las medidas generales que se dan en estos pacientes con disnea aguda, lo primero es la administración de oxígeno. Y esto tiene que tener bastante cuidado en diferenciar aquellos pacientes con disnea crónica que son retenedores de CO2. Entonces, por eso es importante que cuando ustedes reciban a estos pacientes en la emergencia, aparte de la oximetría de pulso, que ustedes tienen que es una cosa rápida de determinar que el paciente está en hipoxemia, tomarle una gasometría arterial. Porque hay pacientes crónicos que son retenedores de CO2 y si ustedes le ponen un flujo muy alto de oxígeno, van a hacer que ese CO2 se incremente de tal forma que el paciente empieza a presentar trastorno del sensorio, a tener somnolencia y lejos de mejorar, empeoran el cuadro. Entonces, diferenciar esto en la administración de oxígeno de emergencia. Evaluar los síntomas de disnea aguda, severa, que condicione la utilización de ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Hay que darle una hidratación adecuada, garantizar un acceso venoso, ponerle una vía central de preferencia y evitar cualquier tipo de medicamento que deprima el centro respiratorio. Y lo principal de todo de estos pacientes es mantener una vía aérea permeable. Ahí tenemos las medidas específicas para estos pacientes que presentan disnea aguda, dependiendo de cuál es el origen, la etiología de esta disnea. Si estamos frente a una obstrucción de vía aérea, se hará una extracción del cuerpo extraño. Si estamos frente a un origen
de tipo infeccioso, se darán los antibióticos que correspondan, de acuerdo a las guías. Si tenemos un paciente con broncoespasmo severo, el uso de broncodilatadores y corticoides a la cabeza. Si estamos frente a un paciente con insuficiencia cardíaca, el uso de diuréticos y nitritos. Si estamos frente a una hiperventilación de tipo psicógena, lo podemos hacer respirar en una bolsa de plástico. Y si estamos frente a una tromboembolia pulmonar, ese paciente tiene que ser anticoagulado. Mire la importancia de determinar la etiología de la disnea para darle el tratamiento respectivo. Bueno, esto es lo que corresponde al primer tema de disnea. Entonces, sáquele el mayor provecho. Esta es una guía que está bastante actualizada y trae las pautas necesarias para que usted puedan presentarse con todo el conocimiento frente a este problema que hay que solucionarlo de manera inmediata. Vamos con el segundo tema, que es la cianosis. La cianosis es otro signo que se presenta en aquellos pacientes que tienen problema de insuficiencia respiratoria severa. Pero, ¿cuándo presentan cianosis estos pacientes? Cuando hay coloración azulada en la piel y mucosas. Y esta coloración azulada se observa cuando la concentración de hemoglobina reducida es mayor de 5 gramos por decilitro en sangre capilar. Este valor se alcanza con facilidad en los poliglobúlicos y es muy difícil de alcanzar en aquellos que tienen anemia severa. ¿Cuál es el signo cardinal de esta cianosis? En las enfermedades que alteran el transporte de oxígeno. Acá ven un esquema en el cual el transporte de oxígeno, primero a través de la vía aérea, ingresa el oxígeno, se distribuye el sistema cardiovascular al corazón en los grandes vasos y se transporta finalmente a los tejidos. Entonces, se adquiere el oxígeno a través de la vía aérea, este se distribuye el corazón, lo transporta a través del corazón en grandes vasos, lo lleva a las células para su difusión y que sea utilizado este oxígeno. La molécula de hemoglobina está formada por un grupo Hem, la porfirina, que es el hierro en estado ferroso, más una globina. Estos van a formar un monómero de hemoglobina. Y vamos a encontrar la hemoglobina en dos formas. La hemoglobina reducida o desoxihemoglobina y la oxihemoglobina. La oxihemoglobina es un compuesto reversible que va a depender de la presión parcial de oxígeno y característicamente tiene 500 veces mayor afinidad por este que la hemoglobina reducida. Miren la importancia de esto. Existen 4 mecanismos de hipoxia tisular. La hipoxia hipoxémica, donde hay una disminución de la presión parcial de oxígeno, y esta se presenta en enfermedades respiratorias en las cuales hay shunt centrales, incremento de estos shunt. La hipoxia anémica, donde hay disminución de la hemoglobina
y se producen alteraciones en la curva de disociación de hemoglobina. Y estos se encuentran en las anemias, aquellos que presentan hemoglobinas anormales o la intoxicación por monóxido de carbono. Un tercer mecanismo es la hipoxia de éstasis, que se presenta en aquellos pacientes que tienen volumen corpuscular medio disminuido. ¿En quiénes se presentan estos? En aquellos pacientes que están en shock, en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, en aquellos pacientes que han presentado taponamiento cardíaco. Y finalmente tenemos una hipoxia hipóxica o histotóxica, donde hay disminución en la extracción celular de oxígeno, tisular de oxígeno, que se presenta en aquellos pacientes que han tenido intoxicación por cianuro. ¿Cuál es la semiología de la cianosis? La cianosis se presenta en aquellos pacientes que tienen un tinte azulado, que es dado por la sangre de los capilares y vénulas, y debe buscarse en los tegumentos que son delgados y vascularizados, como los labios, la sala de la nariz, el pabellón auricular, los lechos unguiales, y en las mucosas como la lengua, la conjuntiva vertebral. Desaparecen con la vitropresión. Esto evidencia que la sangre oscurecida es la responsable del signo. En las hipoxemias crónicas, tipo poliglobulia o aquellos que presentan acropaquia o dedos en palillo de tambor, nos habla de una hipoxemia crónica. Presentan una cianosis de causa central. Hay que diferenciar la cianosis central de las periféricas. En una cianosis central, universal, se puede observar mejor en los labios, en las regiones malares, en la lengua, en la mucosa vocal, sobre todo sublingual. Esta no mejora con el calor o el masaje y se puede acompañar de poliglobulia y acropaquia y mejora con la administración de oxígeno. Tiene la característica de la central. Y la cianosis periférica, en las cuales va a predominar en las regiones acrales, tipo manos, pies, dedos, lechos unguiales, la piel de las regiones rotulianas y tobillos, no afecta a las mucosas, mejora con el calor y el masaje, no se acompaña de poliglobulia ni acropaquia y no mejora con la administración de oxígeno. Tiene la diferencia entre una cianosis central y una cianosis periférica. En base a la distribución o la extensión de esta cianosis puede ser generalizada o localizada. Generalizada en pómulos, lóbulo de la oreja, en la fosa nasal, en los labios, mucosa yugal, lingual, en los dedos y en los estrechos unguiales. En los casos severos puede extenderse a toda la superficie cutánea. Y en la localizada por obstrucciones venosas tipo fenómeno de Raynaud. La cianosis central tenemos que diferenciar si es de causa pulmonar o de causa cardíaca. La cianosis central de causa pulmonar produce disminución de la presión parcial del oxígeno inspirado, hipoventilación alveolar, como en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en aquellos que tienen debilidad de los músculos respiratorios, en aquellos que tienen deformidad de la caja torácica, en aquellos que tienen alteración de la ventilación-perfusión, tipo tromboembolismo pulmonar, distrés respiratorio del agudo, en aquellos que tienen alteraciones de la difusión de oxígeno, enfermedades intersticiales, tipo de enfermedad pulmonar intersticial difusa, edema pulmonar, y en aquellos que tienen CHU intrapulmonares, tipo neumonía. Y de causa cardíaca, las cardiopatías con CHU de derecha a izquierda
tipo tetralogía de Fallot, comunicación interauricular, interventricular, ductos arteriosos, con hipertensión pulmonar, lo que se llama el complejo de Eisenmenger. En las cianosis periféricas, las alteraciones que favorecen el aumento de la extracción periférica de oxígeno, se van a relacionar con la disminución de la velocidad circulatoria, tipo insuficiencia cardíaca derecha, shock, vasoconstricción por exposición al frío, fenómeno de Raynaud, drogas vasoconstrictoras como la ergotamina, arteriopatía obstructiva o oclusión venosa. En la cianosis mixta, es aquella que se presenta insuficiencia cardíaca global. El mecanismo central se va a ver debido a la congestión pulmonar secundaria a insuficiencia cardíaca izquierda y el periférico a la demora o rémora venosa sistémica por claudicación del ventrículo derecho. Las cianosis localizadas reconocen una causa periférica. La cianosis generalizada, haciendo un resumen, puede reconocer una causa periférica o central. La existencia de cianosis en la mucosa yugal y lingual inducen a considerar una causa central. En el ductus arterioso persistente con hipertensión pulmonar puede observarse cianosis diferencial de los miembros inferiores en relación a los miembros superiores de coloración normal. Fíjese esta particularidad. La cianosis de una extremidad que disminuye con la elevación o con el calentamiento de la misma, claramente es un mecanismo periférico de producción. Acá tenemos un algoritmo de diagnóstico de la cianosis. Primero, como les decía, todo parte de hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, en las cuales ustedes verán, aparte de los síntomas y signos que presenta el paciente, si tiene algún antecedente de alguna enfermedad pulmonar, enfermedades cardíacas, que tienen síntomas concomitantes a esta cianosis, el tiempo de evolución, si están relacionadas al esfuerzo o no, se hace una buena valoración del examen físico. Si es localizada, estamos pensando en una cianosis periférica, entonces hay que ver signos relacionados a tromboembolismo pulmonar, ¿no? Hay que sacar en este caso un ecodoppler. Y la generalizada, las centrales, hay que ver si esta es de tipo respiratorio o de tipo cardiovascular, en los cuales tienen que ustedes sacar unos gases arteriales, un electrocardiograma, una radiografía y una ecocardiografía. Entonces, es un tema bastante interesante. Entonces, ya se han tomado dos puntos que son la disnea y la cianosis. A sacarle el máximo provecho a estos cuadros. Brian, ponte la otra y avánzala hasta tos. Bueno, el otro punto o síntoma importante, que es el más común, el más frecuente, es la tos.
La tos viene a ser un mecanismo defensivo, reflejo o voluntario contra los diferentes tipos de agresión que puede sufrir el aparato respiratorio. ¿Y cuál es el mecanismo? Es una inspiración profunda acompañada de cierre de glotis y que por medio de contracciones musculares se produce una inspiración forzada que obliga a una apertura violenta de esta glotis. Hay que evaluar dentro de estos pacientes que presentan tos con expectoración de diferentes características físicas, si esta es mucosa, es incolora, transparente, viscosa, adherente, tipo en los cuadros que presentan bronquitis aguda o crónica, si es de tipo serosa, que es líquida, espumosa, que se presenta en el edema agudo del pulmón, en aquellas que son cero hemorrágicas, como un lavado de carne, que se presentan en el edema agudo del pulmón, y las umbrosas con color óxido que se presentan en el cuadro de neumonía. Según el color, puede ser blanquecina, como el asma y la traqueitis, amarillenta en los cuadros de bronquitis crónica, perdón, bronquitis aguda. En las amarillo verdosas pueden ser condicionantes de algún paciente que tenga tuberculosis o no. No es esto patognomónico de nada, sino es sugerente nada más. En aquellas que presentan coloración de café o achocolatadas, hay que ver si hay un probable absceso pulmonar o hepático. En aquellas que presentan coloración rojo vivo precedido de tos, hay que ver si esta es una hemoptisis. Si son una coloración verdosa, de mal olor, podemos estar frente a una infección por pseudomonas. La tos es un síntoma en el cual siempre hay que averiguar cuál es el origen de si es respiratorio alto o bajo. No usar bajo ningún aspecto antitusígenos, salvo que el paciente presente hemoptisis. Nos vamos a encontrar con diferentes tipos de tos, aquella no productiva o seca, que le llaman, en las cuales no se movilizan secreciones, propios de cuadro de laringitis, traqueitis, en aquellos pacientes que tienen las lesiones por encima de la carina principal. Y en las húmedas o exudativas o productivas, donde se movilizan secreciones, podemos estar frente a un cuadro bronquial, una neumonía, un infarto, un edema agudo de pulmón, que son lesiones donde se presentan por debajo de la carina principal. Y las productivas, ¿no? Con tos húmeda seguida de expectoración, la neumonía, bronquitis, absceso. También tenemos que diferenciar este cuadro de tos por el sonido que presentan estas. Puede ser quintosa, aquella que presenta tos en paroxismos interrumpidos por respiración honda y sibilante, característica de la tos convulsiva, tos ferina, en la laringotraqueitis, aquella de sonido bitonal, tono agudo y grave, que se presentan en las parálisis de las cuerdas vocales, aquella que se denomina tos perruna, áspera, que se presenta en las traqueitis, en aquellas que presentan afonía, que se presentan en los cuadros de laringitis, en los cuales se apaga la voz, en aquellas emetizantes acompañadas de vómito, en las traqueobronquitis, laringitis, asma. Entonces,
tenemos que sacarle el máximo provecho a estos características que presenta la tos. Entonces, siempre diferenciar entre una tos no productiva, una tos productiva, y una cosa importante acá en nuestro medio son los sintomáticos respiratorios. Tos con o sin flema más de 2 semanas, pensar en paciente con tuberculosis. Tomar una radiografía de tórax, solicitar exámenes de beca en esputo. No estemos dando antibióticos en manera indiscriminada. Bueno, eso sería todo lo que respecta a los 3 temas que me tocaron el día de hoy. Mañana, gracias a Dios, ya va a empezar las clases prácticas. Eso no se podía, era un dolor de cabeza para nosotros, pues no se puede recuperar eso. Entonces, mañana creo que tiene clase el doctor Figueroa con ustedes. Yo estoy con mi grupo de práctica a las 10. No sé si tienen alguna pregunta. Ray, ¿está dormido? Ya pues, a mi grupo ya lo veo el día de mañana de práctica y yo voy a estar ahí. ¿Ok? Gracias, Marito, por su atención. Qué fino. ¿Qué, mañana virtual? Grande, mi DLC sí chambea. Wow.